capítulo 30, que es lo que nos corresponde para hoy. Génesis capítulo 30, y nuestro tema de hoy: nadie puede detener la bendición de Dios. ¿Cómo es? Nadie puede detener la bendición de Dios. Cuando Dios se propone bendecir a alguien, nadie ni nada puede oponerse a esa bendición. No importa cuánto tiempo Dios tome para hacer ese milagro, para cumplir con esa bendición que Él nos ha prometido. Si Dios le ha prometido algo a usted, si Dios se ha propuesto bendecirnos, esa bendición se va a cumplir. Opóngase quien se oponga. No hay nada ni nadie que pueda obstruir la bendición de Dios. Y de eso tenemos que estar seguros. Tal vez no será en mi tiempo, tal vez no será cuando yo quiera, pero que si viene la bendición, viene. Amén. Amén. Porque Dios lo ha prometido. Ahora Dios nos la va a dar esa bendición, pero no de manera inmediata, sino de manera gradual. Por una sencilla razón: nosotros venimos de una vida destruida, nosotros venimos de una vida compleja, dañada. Por eso vivíamos mal. Muchos de nosotros no teníamos nada, no porque no ganábamos dinero, sino porque vivíamos mal, porque teníamos una vida desorganizada. Por eso allá afuera estábamos en la tremenda pobreza ganando dinero. Si Dios nos da mucha bendición cuando apenas llegamos de este mundo desorganizado, ¿qué va a pasar con la bendición? Se va a acabar. Porque nosotros no veníamos preparados para manejar una bendición, ya lo experimentamos. Allá afuera manejamos muchos recursos, manejamos mucho dinero algunos, manejamos muchas cosas que por tener una vida desorganizada no mirábamos nada de resultado. Y esa es nuestra forma de vivir con la cual nosotros llegamos a la vida cristiana. Por lo tanto, si Dios nos da demasiada bendición cuando veníamos de una vida desorganizada, significa que esa bendición también la vamos a desperdiciar porque no estábamos preparados. Por lo tanto, Dios empieza un proceso de transformación en nosotros, nos empieza a tratar, un tratamiento antes de él. Como cuando alguien va al médico porque está desnutrido, porque está flaco, y el médico le recomienda que debe tomar muchas vitaminas para poder tener un buen estado físico. Pero entre su examen encuentra que tiene muchos parásitos. ¿Inmediatamente le recomienda que debe consumir esas vitaminas? No, primero, ¿qué tiene que hacer? Desparasitarlo. Tiene que darle un purgante o algo, para que esas vitaminas sí produzcan efecto en su cuerpo. De lo contrario, si se toma esas vitaminas con todos los parásitos dentro de él, no importa, así sea muy buen medicamento lo que le han dado, no le va a hacer efecto en su organismo. Lo mismo pasa con nosotros. Venimos de un mundo desorganizado y por lo tanto necesitamos espiritualmente también desparasitarnos. Espiritualmente necesitamos también ser tratados para que la bendición que Dios nos va a dar sí produzca buen efecto en nosotros. ¿Cuántas veces, sin desparasitarnos espiritualmente, recibimos la bendición y parece que no recibiéramos nada? Por eso Dios permite que tengamos un proceso y por eso no nos da la bendición en el mismo momento que nosotros lo queremos. Dios le prometió a Jacob bendición y bendición en abundancia. Recordémoslo ahí en el capítulo 28, versículo 15. 28:15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Dios le prometió bendición en abundancia. El problema es que no le dijo cuándo era que le iba a dar esa bendición que Dios le había prometido. Capítulo 31, versículo 41. 31, versículo 41. Así he estado, ¿cuánto tiempo? 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, le dice Jacob a su suegro. ¿Cuántos años tuvo que esperar? 20 años. Dios le prometió bendición y le dijo que nunca lo iba a dejar hasta darle lo que le había prometido. El problema es que no le dijo cuánto tiempo tenía que esperar. El problema es que no le dijo cuántos años iba a tener que ser, entre comillas, desparasitado espiritualmente. ¿Quién era Jacob? Un engañador. ¿Quién era Jacob? Un mentiroso. ¿Quién era Jacob? Una persona desorganizada. Y por lo tanto, si Dios le daba la bendición de manera inmediata, ¿qué hubiera hecho él con la bendición? No hubiera acabado. Porque esa era su forma de vida. Porque él no estaba acostumbrado a administrar algo bueno. Por lo tanto, era necesario que él primero fuera tratado. ¿Y cuántos años recibió el tratamiento? 20 años. Tal vez nosotros no necesitamos 20 años. Él necesitaba 20 años. Otros necesitaríamos 1 año o 6 meses. No sé cuántos años tú necesites y cuántos años yo necesite para poder administrar bien la bendición. Si a Jacob lo hacía millonario de la noche a la mañana, destruía su bendición. Si a nosotros Dios nos bendice de la noche a la mañana, ¿quién sabe? Póngase a pensar por un instante. Si Dios le hubiera dado esos millones que usted necesita, o así no sea esos millones, le hubiera dado esa plata que usted está ganando, en el tiempo en que estábamos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, ¿qué pasa? Hoy podríamos estar disfrutando de esa hermosa casa. Hoy podemos estar disfrutando de ese carro, de eso que Dios nos ha regalado. Muy probablemente eso ya se hubiera acabado hace ratos. Si hoy podemos disfrutar de esas cosas, es porque Dios primero ha hecho un tratamiento en nosotros. Nos ha desparasitado espiritualmente. Y ahora ya la bendición que Dios nos da, por mínima que sea, en nosotros produce buen efecto. Volvamos al ejemplo de aquella persona que está desnutrida, que está mal físicamente. No porque no coma. Esa persona come y come y come hasta saciarse, pero con esa cantidad de parásitos, ¿qué pasa con él? ¿Engorda? No. Y eso que come mucho. Pero ahora que ha sido tratado, ahora que ya no tiene parásitos, ahora que está bien su organismo, puede comer menos cantidad de la que comía antes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora eso sí le va a asimilar el cuerpo. Y puede comer menos de lo que comía antes. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios hace un proceso en mi vida de manera espiritual, puedo ganar menos de lo que ganaba en el mundo y ahora vivir mejor. Porque ahora ya me asimila. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, ganábamos más dinero del que ganamos ahora siendo cristianos. Pero este dinero no servía para nada. Hoy, que Jesucristo ha hecho un proceso de limpiar nuestra alma, nuestro espíritu, sucede algo maravilloso. Que usted y yo podemos ganar mucho menos de lo que ganábamos antes, pero vivimos mejor. Analice qué cosas tiene usted ahora, analice qué cosas ha adquirido ahora en la vida cristiana y se va a dar cuenta que muchas de esas cosas que tiene hoy, antes cuando ganaba más dinero no las podía tener. Y tenía más dinero, pero no podía comprar esas cosas que tiene hoy. Hoy tenemos algunas cosas que nosotros decimos, yo no sé de dónde la compré y cómo fue que compré eso. Y antes que ganaba más dinero, no lo podía comprar.
Hoy podemos darnos el gusto de irnos a pasear a ciertos lugares, cosa que antes, cuando ganaba mucho más dinero, tal vez no lo podía hacer, simplemente porque todavía no teníamos ese trato. Jacob necesitó de cuántos años, 20 años, no sé cuántos usted y yo necesitemos, pero que necesitamos primero ser transformados, necesitamos ser transformados. Pero eso no quiere decir que mientras estamos en ese proceso no seamos de bendición. Jacob todavía no tenía la bendición total, pero él ya era de bendición en medio del proceso. Él era bendición para los demás. En el capítulo 30, versículo 30, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice Jacob a su suegro? Porque poco tenía antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido ¿con qué? Con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Mire lo que le dice Jacob. ¿Jacob tenía para su propia casa? No, él no tenía un peso, él vivía arrimado. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? A muchos, cuando no estábamos con Cristo y vivíamos arrimados, cuando nosotros no estábamos con Cristo y vivíamos arrimados, solamente éramos motivo de gastos para esa familia. Pero Jacob, aunque vivía arrimado, era, ¿qué dice? De bendición para su suegro. Y le dice, cuando yo llegué aquí a tu casa, tú no tenías lo que tienes ahora. Tú has sido bendecido, pero desde el momento en que yo llegué. Porque yo fui quien trajo, ¿qué dice? La bendición. Cuando estamos con Cristo podemos darnos ese lujo de decir, yo traigo la bendición. Así tengo vida, no soy el dueño de la bendición. Pero por ser hijos de Dios, donde quiera que vayamos, llevamos bendición. Y aunque Jacob no tenía un solo peso para él, por él eran bendecidos. Si usted y yo somos cristianos, cuando llegamos a trabajar a una empresa, usted no es el dueño de la empresa ni yo tampoco, pero ¿qué llevamos? Bendición. Y si usted va convencido de eso, tenga la plena seguridad de que por estar usted ahí, esa empresa va a tener los clientes que antes no tenía, y va a tener una productividad que antes no tenía. Tan solo por estar usted ahí, por ser usted. Y usted como empleado lleva bendición, a esa casa lleva bendición. Y Jacob le dice, yo no podré tener un peso, yo tal vez no he trabajado para mi casa, pero yo aquí he sido bendición. Y desde que yo llegué, tú tienes cosas que antes no tenías. Y nosotros podemos estar pasando tal vez por crisis económica y siendo bendición para otros. Tal vez nosotros podemos tener deudas como empleados, pero esa empresa en la cual usted trabaja es bendita por estar usted. Y alguien podría decir, sí, pero usted sigue con deudas. Sí, tal vez yo tengo las deudas todavía, pero esa empresa es bendita y donde yo voy hay bendición. Jacob tenía dificultades económicas, no tenía nada, pero sin embargo para su suegro era bendición. Era bendición. Jacob estaba siendo tratado, pero ahí en el trato se convirtió en persona de bendición. Usted y yo podemos estar en un proceso, pero igual podemos ser benditos para los demás, para nuestra familia. Llegó la hora de Jacob de trabajar por su propia bendición, pero Jacob depositó la confianza en Dios. Tal vez ya llegó la hora de que nuestra casa sea próspera. Tal vez ya llegó la hora de que nosotros trabajemos para crecer. Pero nuestra confianza debe estar en quién? En Dios. Llegó ya la hora de que Jacob empezara a hacer cosas para él, pero él depositó la confianza en Dios. Fue probado en eso. Capítulo 30, versículo 32. ¿Qué dice ahí? Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. ¿Y esto qué dice? ¿Será que dice ahí?
Mi salario, dígalo duro. ¿Qué dice? Y esto será mi salario. Mire que Jacob pudo haber asegurado algo más fácil. Le pudo haber dicho a él, págame tanto por mi salario. Pero Jacob sabía que si confiaba en Dios podía tener mucho mejor. Y se fue por el lado difícil. Para muchos haber dicho, pero qué locura. Y su suegro dijo, qué negocio tan excelente. ¿Para quién? Para mí. Porque a lo mejor ese tipo de animalitos que dijo Jacob no iban a salir nunca. Pero Jacob sabía en quién había confiado. Para alguien de nosotros hubiera sido mejor decir, pero asegure. Es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Es mejor el sueldo que le está ofreciendo su suegro. Porque él estaba ofreciendo su sueldo. Un sueldo, ¿cierto? El sueldo era mala paga. Ahí salía perdiendo. Le estaba ofreciendo un salario. ¿Qué era mejor para nosotros recibirlo y no tener que preocuparnos? Pero más sin embargo Jacob, ¿qué dijo? No, yo no quiero que me pagues en efectivo. Yo quiero que me dé ciertos animalitos que van a salir con estas características. El otro dijo, perfecto, esto quiere decir que me va a seguir trabajando gratis. Él confiaba en él. Era algo difícil, pero Jacob prefería eso porque iba a traer más bendición para él. Pero el problema de nosotros es que nosotros cuando nos plantean un negocio, nosotros siempre escogemos cuál. Lo fácil. Lo fácil, donde no nos tengamos que esforzar. A nosotros nos pueden decir, mire, yo quiero que usted sea una especie de socio en mi empresa. De acuerdo a lo que usted haga, yo le voy a pagar. O si quiere, yo le pago ahí lo mínimo. No importa lo que usted haga. Nosotros en nuestra cabecita, ¿qué pensamos? Está bueno, porque total, haga lo que yo haga, tengo mi salario asegurado. Mientras lo otro, no, pues depende de lo que yo haga, voy a tener que esforzarme. No, mejor deme el salario. Esa misma alternativa se le presentó a Jacob. Si quieres yo te doy un salario. Y él dijo, no, yo me voy por el lado más difícil y complicado, que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Amén. Es posible. Pero a veces nosotros no vamos por lo básico. Y esa es la gran diferencia. Llegó la hora de trabajar por él, pero Jacob no escogió el camino. Ha llegado ya la hora tuya y mi hora también. ¿Qué escogemos? Lo fácil, lo que podemos ver ahí, o lo que parece difícil para el mundo, pero que con Dios van a tener mejor ganancia, mejores cosas. Podía pedir lo fácil, el salario, pero él se fue por qué lado? Por lo complicado. Pero Dios siempre cumple su promesa. En el versículo 43, ahí que nos dice. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas hijas y a sus hijos? Ellas, ¿qué dice? Han dado a luz. 43, versículo 43, veamos si es del 32. No, del 31. O sea, Dios siempre cumple sus promesas. Cuando Dios quiere bendecirnos, muchos se van a oponer, pero Dios no va a permitir bajo ningún punto de vista que esas oposiciones den con resultado. En el capítulo 31, versículos 7 al 9, ¿qué nos dice? (31, 7 al 9). Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios, ¿qué dice? No le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así,
los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Cuando él había hecho ese pacto, ese compromiso de que cierto tipo de animales eran su salario, ¿qué hacía su suegro? Le cambiaba. Porque él se daba cuenta, si él decía, las rayadas son para mí, todas salían rayadas. Y el suegro decía, no, mejor las rayadas para mí, mejor tú coges las pintaditas. Y de ahí, ¿cómo salían todas? Pintadas. Y el suegro, no, mejor pintadas no, mejor que salgan con X, esas son. Y no importa cuántas veces le cambiaba, siempre salía favorable a Jacob. Cuando Dios se propone bendecirnos, no importa qué personas se opongan, Dios no lo permite. Y por eso le dice, mira cuántas veces mi suegro trató de cambiar la bendición, pero Dios no se lo permitió. Si Dios ha prometido bendecirnos a nosotros, no importa en qué oportunidades tenga el mundo para oponerse, nunca le va a dar resultado. No importa qué personas se opongan a la bendición, nadie puede hacerlo. ¿Amén? Amén. Nadie puede hacerlo. Si Dios ha decidido bendecirte, Él lo va a hacer. El problema está en nuestra fe. Cuando alguien por ahí nos dice que las cosas nos van a salir mal, nosotros creemos más a eso que a las promesas de Dios. Jacob se fue por lo difícil. Para él era mejor recibir un salario, pero él prefirió no hacerlo. Él prefirió meterse en cosas que eran difíciles para el hombre, pero posibles para Dios. Y tal vez nosotros hoy estamos metidos en ese tipo de cosas, pero no creo, pero van a poder hacerlo. Pero con la cantidad de personas que hay en la iglesia, van a poder hacer eso, pero con los recursos que ustedes reciben, ¿será que pueden hacer todos esos proyectos? Pues Dios ha aprobado, ¿qué? Dios ha aprobado, dice. En tu casa y en la mía, ¿será que con ese salario que yo me gano, puedo llegar a tener casa? Pues si confías en Dios, sí. Si no, no. Acá habían personas que se oponían. ¿Quiénes se oponen en tu casa? Los de afuera, o a veces lo que es más grave, nosotros mismos. La duda. La duda es peor que el suegro de Jacob. Sí. Ese es el enemigo más grande todavía. Eso nos cambia una y otra vez la bendición de Dios, porque nosotros se lo permitimos. Señor, yo creo que por este lado le vas a bendecir, y nosotros actuamos como el suegro de Jacob, nosotros mismos. ¿Qué decimos? No creo, va a ser por este lugar. Y después nosotros mismos, ¿qué decimos? No, yo creo que es por este lugar. Y nuestra duda se convierte en nuestro principal enemigo. Pero si nosotros creemos, no hay enemigo, no hay quien se oponga. El suegro de Jacob muchas veces se opuso, le cambió, pero no importa cuántas veces se lo cambiamos, él era bendecido. No importa cuántas puertas nos cierre, si yo creo, Dios inmediatamente me abre otras. El mundo me puede cerrar una puerta, Dios me abre dos. Si yo lo creo. El mundo me puede tapar un pozo. Si yo creo, Dios me va a abrir dos. El mundo puede echarle tierra al pozo que está dándonos agua. Dios hace que brote de las piedras. Pero si yo lo creo, si yo estoy convencido, el problema es que el enemigo principal de nosotros somos nosotros. Cuando dudamos, cuando no creemos que Dios puede hacer esta bendición. Dios cumple sus promesas. Cuando Dios quiere bendecirnos, no hay nada, por lo tanto, que pueda impedir. Dios siempre respalda lo que nosotros hacemos. Capítulo 31, versículos 11 y 12. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados.
pintados y abigarrados, porque yo he visto todo, que dice, lo que Labán te ha hecho. Y lo respaldaba en todo lo que él hacía. Y dice, no te preocupes, porque no importa lo que haga, yo te voy a respaldar, porque yo me estoy dando cuenta lo que te está haciendo tu suegro. Yo sé lo que él te está haciendo. Por lo tanto, no te preocupes. Si él te dice lisa, lisa va a salir. Y si te dice oscura, oscura va a salir. Porque yo me estoy dando cuenta de lo que él está haciendo. Porque con Dios tenemos ese respaldo. No importa cuántas veces nos cambien las ovejas del mundo, Dios hace que sean como yo quiero. No importa cuántas veces el mundo quiera cambiar nuestro destino, se cumple solo lo que Dios ha planeado, ha planificado para nosotros. No importa cuántas veces el mundo quiera cambiar nuestro destino, porque el mundo se empeña en eso. El mundo quiere vernos arrodillados al mundo, pero solamente Cristo nos pone de pie ante el mundo. Necesitamos, dijimos el jueves, estar de rodillas delante de Dios para que Dios nos ponga de pie delante de los hombres. Cuando yo no aprendo a arrodillarme delante de Dios, me toca estar siempre de rodillas ante el mundo. Y por eso hay mucho cristiano arrodillado al mundo, porque delante de Dios le cuesta arrodillarse. Y mientras siga así, seguirá siendo un arrodillado para el mundo. Si yo me arrodillo a Dios, Dios me levanta delante del mundo y no puedo estar de rodillas ante el mundo. Así que si usted y yo sentimos que estamos arrodillados al mundo, es porque nos cuesta arrodillarnos a Dios. El día en que nosotros aprendamos a arrodillarnos a Dios, dejamos de ser unos arrodillados para el mundo. Y por eso Dios que le dijo a Jacob, no te preocupes, no te preocupes, yo he visto lo que te está haciendo Labán, yo he visto lo que está haciendo tu suegro, y yo estoy para apoyarte, para bendecirte. Amén. Amén. Dios se acuerda de nuestros pactos. No es perdido cuando nosotros pactamos algo con el Señor. En el versículo 13, ¿qué nos dice el capítulo 31? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste ¿qué? Un voto. ¿Qué le dice ahí? Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Mira ahí cuando se cumple la promesa. Yo soy el Dios que hace 20 años, un día, tú ungiste una piedra y tú hiciste un voto y tú me prometiste. Ha llegado la hora de que se cumpla lo que tú hiciste en pacto. Ahora que le dice, levántate, porque ya dejarás de ser un arrodillado para tu suegro, dejarás de ser un arrodillado para el mundo. Levántate y ve a la tierra donde yo te voy a enviar, donde dije que te iba a enviar. ¿De qué se acordó Dios en ese momento? Del pacto, de la promesa, del voto que Dios hizo con Dios. Si tú hiciste un voto con Dios, un pacto con Dios, Él se acuerda. Si tú lo cumples o no lo cumples, si yo lo cumplo o no lo cumplo. Yo me puedo olvidar del pacto, pero Dios no. El mundo a eso no le da valor, a eso no le da importancia, pero Dios sí. A los 20 años, ¿qué fue lo que salvó a Jacob? El pacto que hizo allá. Eso fue lo que lo salvó. Le dijo, yo me acuerdo de lo que tú prometiste. Yo me acuerdo del voto que hiciste en ese lugar. Y por eso ahora ha llegado el tiempo de tu bendición. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de compromisos. El mundo no lo ve así, pero Dios sí. El problema es que a nosotros nos cuesta hacer pactos con Dios. Nos cuesta hacer votos con Dios. ¿Cuándo hizo el pacto Jacob con Dios? ¿Cuando estaba en abundancia? Cuando no tenía nada ni para comer y estaba durmiendo y su almohada era una piedra.
cuando no podía ni conciliar el sueño. Ahí hizo un pacto. Señor, si tú me das, si tú me provees, si tú me cuidas, si tú haces que yo vaya y vuelva con bendición, de todo lo que me des, te dijo, el 10% apartaré para ti, y en este lugar haré una casa para ti. Y en 20 años después, Dios le dijo, ¿te acuerdas de ese pacto? Sí, entonces te voy a dar la bendición, para que lo puedas cumplir. Porque ¿cómo lo iba a cumplir? ¿Cómo iba a hacer una casa de oración ahí si Jacob no tenía un peso? Y Dios le dijo, tú no tienes un peso, pero yo te voy a dar para que cumplas lo que prometiste. ¿Sabes por qué a veces no recibimos nada? Porque nada prometemos a Dios tampoco. ¿Sabes por qué no recibimos nada? Porque nada pactamos con el Señor tampoco. Lo que hablábamos, Señor, yo no tengo para la emisora, pero si lo tengo, lo voy a dar, Señor. ¿Y él qué dice? ¿Te acuerdas de lo que prometiste para la emisora? Entonces ahora toma. ¿Te acuerdas de lo que prometiste para la iglesia? Toma. La bendición para Jacob partió el día en que hizo un voto con el Señor cuando no tenía un solo peso en el bolsillo, cuando su almohada era una piedra dura, donde estaba perseguido por su hermano, cuando no tenía casi esperanza. Ahí nació un pacto. Y a los 20 años, Dios se acordó. No quiere decir que esos 20 años estuvo desamparado, no, porque él fue bendición para su suegro. Él fue bendición para las personas que estaban a su alrededor. Solamente que a los 20 años vendría ya la abundancia para él. Mientras tú y yo buscamos y luchamos por ese sueño, esa meta, no quiere decir que estamos desamparados. No, mientras estamos luchando por esa meta, Dios está preparando el camino de la multiplicación. Y lo que Dios dice, mientras consigues lo que te voy a dar, no te va a faltar nada. Vas a tener para comer, vas a tener para vivir. A lo mejor va a haber escasez, sí, pero no te vas a morir de hambre. Mientras viene la gran bendición. En esos 20 años no le faltó nada a Jacob, pero tampoco tenía lo que él esperaba. Pero después de los 20 años se acordó de ese pacto. Dios es un Dios que se acuerda de nuestros pactos. Dios nos protege de nuestros agresores. Versículo 29, ¿qué dice? ¿Qué le dijo su suegro cuando lo encontró? Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, ¿qué le dijo? Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuidadito con lo que le vas a hablar a Jacob. Porque si hablas mal de Jacob o le hablas mal a Jacob, te la ves conmigo. Cuidadito el tono. Cuidadito se te blanquean los ojos. Porque Él es mi protegido. Y eso es lo que Dios nos da y nos ofrece. Podrán levantarse adversarios contra nosotros, pero Él, ay, con lo que vas a decir, cuidado con lo que vas a hacer. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta eso de los ungidos y protegidos de Dios. Jacob era el protegido de Dios. ¿Y qué le dijo al suegro? Y miren lo que reconoce el suegro. El suegro dice, yo tengo en mi mano el poder, ¿para qué? Para destruirte. Pero ¿sabes por qué no te destruyo? Porque hay alguien más grande que te está cuidando y me destruye a mí. Por eso yo no te puedo hacer nada. David conocía muy bien eso. Y David podía matar a quién? Al rey Saúl. ¿Pero por qué no lo mataba? Porque había alguien más grande que lo estaba protegiendo. Y si David se metía con él, se metía con Dios. Por eso él respetaba al ungido. Yo no me puedo meter con él, porque tras del ungido hay alguien más grande. Y Labán podía destruir a Jacob, pero sabía quién estaba atrás de Jacob. Y por eso dice, anoche en sueños me dijo, cuidado. Es más, ni siquiera le dijo, cuidado con tocar a Jacob. No, no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Cuidado con el tonito. Cuidado con lo que le vas a hablar. Cuidado con hablarle golpeadito.
porque Él está bajo mi protección. Eso es lo que nos garantiza Dios cuando nosotros le servimos a Él. No que no tengamos problemas y dificultades, porque Jacob los tenía, pero sí también tenía protección total de Dios. Dios nos protege. No importa nuestro sufrimiento, será siempre algo mejor. Dios nos desacomoda, ¿para qué? Para acomodarnos. Parece que las cosas no nos salen bien, pero Dios hace que salgan bien. En el capítulo 31, versículo 40, ¿qué nos dice? De día, ¿qué dice? Me consumía el calor, y de noche la helada. Y el sueño, ¿qué dice? Huía de mis ojos. Esa era la condición de Jacob, porque de día no podía soportar, ¿qué dice? El calor. De noche no podía soportar el frío, y por lo tanto no podía dormir. No podía dormir. Pero Jacob sabía que si Dios lo desacomodaba, era para darle algo mejor. Dios nos desacomoda. Dios hace que lo que creemos que está bien funcione mal, para después darnos algo mejor. En la historia del sabio y del discípulo y de la vaca, ¿sí se acuerdan? Tuvo que el sabio tirarle la vaca al precipicio para que mejorara su forma de vida. Dios muchas veces nos tira la vaca al abismo para mejorar nuestra vida, y nosotros a veces nos lamentamos porque no sabemos el propósito de Dios. Algo puede estar funcionando muy bien, y cuando nosotros nos damos cuenta, algo, un clic, y las cosas se dañaron. Y decimos, ¿y eso por qué? Porque Dios quiere darnos algo mejor. Simplemente Dios por ese ratico tiró la vaca al precipicio. ¿Pero para qué? Para darnos algo mejor. Porque si estábamos ahí acomodados en eso, ¿íbamos a lograr eso mejor que Dios tenía? No, no. Ni por nuestra cabeza se hubiera pasado. Pero Dios a veces nos desacomoda. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Estaba funcionando tan bien, todo salía perfecto. ¿Qué pasó? Él dice, espera, que te tengo algo mejor. Y estamos tan acomodados con ese empleo y estamos felices. No importa poquito, Señor, pero ay, estoy feliz. Y cuando de pronto, ¡pum!, nada. Se quedó sin empleo, se quedó sin trabajo. Y uno dice, ay, Señor, ¿pero qué pasó? Estaba todo tan bien, estaba funcionando tan bien. ¿Por qué se dañó eso? Y él dice, porque te tengo algo mejor. Amén. Jacob lo pudo experimentar. Jacob dice, yo mientras estuve ahí, en el día no podía soportar, ¿qué dice él? El calor. En el día, la noche, no podía soportar las heladas, el frío, tanto que no podía dormir. No podía dormir. Pero más sin embargo, él seguía confiando en Dios y sabía que después de eso venía algo mejor. Miren que la vida de él era muy difícil. Ahí nos está, en esas dos palabras, nos está contando toda su vida. Tuvo una vida difícil, pero lo que venía era grande, y Dios lo guardaba y lo protegía. ¿Por qué no se murió en esas heladas? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué no se murió en esas altas temperaturas en el día? Porque Dios estaba con él, porque Dios tenía preparado algo para él. ¿Y sabes por qué tú y yo soportamos esos tiempos de helada? Porque nosotros analiza su vida y muchas veces parece que tuviéramos unas noches de helada. No helada las rodillas de su esposo o su esposa, sino unas noches donde no podemos ni siquiera dormir. Pero lo importante es que todo eso Dios lo permite para purificarnos, para que cuando recibamos la bendición no la desperdiciemos, para que cuando recibamos la bendición de Dios no se pierdan. No te preocupes cómo están saliendo las cosas, por lo tanto. No te preocupes cómo están tus noches. Tal vez sentimos que nuestras noches son como esas noches largas y heladas, donde no podemos dormir. Tal vez nuestros días son como esos días de Jacob, con calor,
que no parece que ese día nunca se va a terminar. Para Jacob estos eran los días largos y llenos de calor. Para Jacob eso eran las noches largas, frías, donde no podía dormir, no sabía qué hacer. Pero llegó el tiempo de la bendición, pero llegó el momento donde él entendió que aún en medio de ese frío estaba protegido por Dios, aún en medio de ese calor estaba protegido por Dios. Él sabía que sus enemigos no lo podían tocar, porque él estaba protegido por Dios. Y eso saben sus enemigos, y eso sabe Satanás, eso sabe el diablo, que él no puede tocarnos, porque tenemos la protección de Dios. La cuestión es si tú y yo lo creemos. Si lo creemos, así será. Si lo creemos, seremos protegidos. Si Dios nos prometió bendición, vamos a tener bendición. No importa quién se oponga, nada ni nadie, ni las circunstancias mismas se podrán oponer a la bendición que Dios tiene para nosotros. Que tal vez estamos pasando noches de helada todavía, pero que la bendición viene. Que la bendición llegaría a Jacob, llegaría, no importa. Y él mismo promete que permite que padezcamos ese tipo de cosas para que sepamos manejar bien la bendición que va a llegar, la bendición que ya tenemos, la bendición que está a punto de que sea realidad en nuestras manos. Para detener la bendición que Dios nos ha dado, es algo imposible. Es como una piedra rodando por un despeñadero. Una vez que cogió fuerza, cogió fuerza. Y una vez que yo creo que la bendición viene, viene. Solo ten paciencia para que la puedas disfrutar, para que la puedas tener para ti. Amén. La gloria a su Padre.